Maltrato emocional. El abuso emocional es el maltrato psicológico que una persona ejerce sobre otra. Este tipo de maltrato comprende actitudes, acciones y palabras, como las humillaciones, los insultos, los gestos de desaprobación, el aislamiento, la descalificación personal, las codependencias, etc. Al igual que cualquier tipo de abuso, el abuso emocional es una forma de violencia y agresión. Además, es un proceso constante que, con el tiempo, deteriora nuestra autoestima e imagen personal. Con este curso podrás aprender a identificar el abuso emocional y establecer relaciones más saludables. Abuso emocional. ¿Qué es? Generalidades. El abuso emocional es simplemente el maltrato psicológico de una persona a otra. Este tipo de abuso comprende actitudes, acciones y palabras, como las humillaciones, los insultos, los gestos de desaprobación, el aislamiento, la descalificación personal, las codependencias, etc. Al igual que cualquier tipo de abuso, el abuso emocional es una forma de violencia y agresión. Además, es un proceso constante que, con el tiempo, deteriora nuestra autoestima e imagen personal. Participantes, tanto víctimas como abusadores, pueden ser niños, jóvenes, personas adultas o personas mayores. Asimismo, el abuso emocional puede ocurrir en distintos ámbitos, en la familia, entre amigos, en una relación de pareja, en la escuela, en el trabajo, en un grupo social o religioso, político, deportivo, etc. Normalmente, el abuso emocional ocurre entre dos personas. Pero también podemos abusar emocionalmente de nosotros mismos cuando estamos severamente deprimidos. Por ejemplo, una persona deprimida puede decirse cosas muy duras, como las que citamos a continuación: no sirvo para nada, el mundo estaría mejor sin mí, nadie me quiere o nadie me acepta, nunca lograré hacer nada bien, soy un inútil, etc. De la misma manera, un abusador puede decirle a una víctima de abuso palabras muy hirientes que le harán sentirse humillada o no valorada, no aceptada, etc. En ciertos ámbitos, puede haber testigos que presencien incidentes de abuso emocional. Esto es común en sitios como el lugar de trabajo, cuando un jefe descalifica a un empleado delante de otros empleados, o durante una discusión doméstica entre los padres, donde los niños presencian el incidente. La agresión verbal o la descalificación emocional de una persona hacia otra, no solo daña la autoestima de la víctima, sino que afecta la salud emocional de los testigos. Es importante, entonces, valorarse y hacerse respetar poniendo límites saludables y relacionándose adecuadamente con los demás. Ciclo del abuso emocional. Por lo general, el abuso emocional es un proceso en el que se distinguen tres etapas principales. 1. La acumulación de tensiones. Se suman diversos factores de estrés que se van acumulando paulatinamente hasta que cualquier incidente menor actúa como detonador y se produce el incidente de abuso mayor. 2. Incidente de abuso principal. En esta etapa es cuando el abusador agrede a la víctima. El nivel de agresión puede tener distintos niveles de intensidad, puede ser algo como un gesto de desaprobación hasta un insulto u otra agresión verbal. Puede ocurrir en privado o en público. Puede generar una discusión o atemorizar a la víctima. La víctima suele sentirse descalificada y, muchas veces, también se siente amenazada o intimidada. 3. La luna de miel. Una vez liberada la tensión acumulada a través del incidente de abuso emocional, el abusador y la víctima hacen las paces, y todo vuelve a la normalidad. En esta etapa pueden pasar algunas de las siguientes cosas: la víctima justifica al abusador, la víctima perdona al abusador, o le ruega que reanuden su relación. El abusador pide disculpas y promete que no volverá a ocurrir, etc. El ciclo se perpetúa indefinidamente mientras la víctima o el abusador no le pongan fin a ese modo inadecuado de relacionarse entre sí. La tercera etapa del ciclo es, quizás, la más peligrosa, ya que las víctimas suelen creer que el abusador cambiará y que realmente, el abuso no volverá a ocurrir. Cuando la víctima, o en algunos casos, el abusador, toma conciencia de que se está repitiendo un patrón de conducta cíclico que no resuelve el problema, sino que lo perpetúa en el tiempo, es posible que decida modificar su conducta y abandonar su rol dentro de esa relación. Otras veces, los ciclos parecen detenerse porque aparentemente,
la víctima ya no acepta más abusos por parte del abusador, pero en muchos casos lo que suele pasar es que se da un intercambio de roles y la víctima pasa a ser abusadora de su abusador, quien asume el rol de víctima y la relación continúa, junto con el ciclo de abuso emocional, ahora con los roles invertidos. Para romper con el ciclo del abuso emocional es necesario cambiar un patrón de conducta personal y, normalmente, esto requiere mucho compromiso, trabajo personal, apoyo terapéutico y cierto periodo de tiempo. ¿Por qué cuesta terminar con una relación abusiva? Normalmente, a las personas les cuesta romper con una relación abusiva por varias razones. Una de estas razones es la inversión que han hecho en esa relación. Esta inversión puede ser afectiva, sentimientos, social, expectativas sociales y personales, material o económica, posesiones, ingresos, de tiempo, etc. Los abusadores suelen comprometer a sus víctimas. Por ejemplo, pueden generarles dependencia emocional o afectiva, dependencia económica, dependencia familiar, hijos, etc. A veces, hay mucho en juego. En el caso de una relación de pareja pueden ser las posesiones materiales y la separación física de la familia, vender la casa y el automóvil, decidir con quién vivirán los niños. Este tipo de separaciones también suele implicar una pérdida económica importante, y el estilo de vida quizás ya no sea el mismo, por ejemplo. En el caso de dejar un empleo porque el empleador es un abusador, quizás esté en juego toda una carrera profesional, o el prestigio social de una persona, etc. Al terminar con una relación, ya sea abusiva o no abusiva, se pierden ciertos privilegios. Además, hay que contar con un sistema de apoyo o soporte que nos brinde contención emocional para ayudarnos a lidiar con el duelo de las pérdidas. A este tipo de inversiones y compromisos, se suma el temor a lo desconocido, la falta de confianza en uno mismo, las dudas normales que surgen después de reconocer que una relación no ha funcionado o que no hicimos una buena elección. ¿Volveré a conseguir empleo? ¿Volveré a formar una pareja o una familia? ¿Volveré a ser un deportista reconocido? Etcétera. El temor a fracasar nuevamente también nos frena a la hora de poner fin a una relación. Por último, tomar la decisión de poner fin a una relación, del tipo que sea, conlleva la idea de cargar con la culpa, de no haber continuado intentando recomponer la relación. Decir no o decir basta, no nos convierte en malas personas. Todos tenemos derecho a decir no o basta sin culpa alguna. Las relaciones se construyen de a dos. La responsabilidad de que una relación funcione correctamente es compartida. Si una persona no se siente valorada o respetada en una relación, tiene derecho a terminar con ella. Las personas emocionalmente saludables ponen y aceptan límites, propios y ajenos. Aprenda a decir no, sin morir en el intento. Perfil del abusador. El abusador emocional. Algunas personas abusan de otras porque tienen problemas de salud mental y ni siquiera logran darse cuenta de que están abusando de otras personas, otras lo hacen siendo perfectamente conscientes del daño que causan, como los psicópatas o sociópatas, y otras personas simplemente abusan emocionalmente de sus víctimas por falta de conocimientos e información clave acerca del abuso emocional. Un ejemplo de este último caso sería el siguiente: si una madre aprendió que a los bebés se los debe dejar llorar por la noche para que aprendan a no pedir comida, y en su familia esto siempre se consideró como algo normal, ella abusará de sus hijos hasta que adquiera conocimientos y habilidades de crianza saludables que le permitan comprender que dejar llorar a un bebé de hambre por la noche es una aberración. No obstante, incluso en nuestra época, hay muchos padres que todavía creen que a los niños se los debe dejar llorar por las noches, cuando son bebés. Este tipo de abuso físico y emocional se produce por ignorancia, por falta de conocimientos o de información. Normalmente, los abusadores internalizan tanto sus técnicas de manipulación que acaban convirtiéndose en un hábito que practican espontáneamente. Las personas con una autoestima saludable no necesitan descalificar ni controlar a los demás y respetan los deseos y las necesidades de otras personas. Por el contrario, un abusador no respeta las necesidades ajenas e intentará controlar a las demás personas en todo momento.
Las siguientes son algunas características generales que suelen exhibir los abusadores, o algunos abusadores tienen un bajo nivel de tolerancia, un temperamento explosivo y cualquier incidente menor desata su agresión. O a menudo, mantienen varias relaciones superficiales con diferentes personas, al mismo tiempo. O culpan a los demás por sus propios problemas, o culpan al mundo, a la vida o a una situación particular. O limitan a la víctima económicamente. O necesitan de personas sumisas que se sometan a su voluntad. O no se comprometen afectivamente. O no se hacen cargo del daño que causan. O no tienen consideración ni sienten ni demuestran empatía por otros. O pueden parecer amables, educados y compasivos en público, pero ser crueles, sarcásticos e irónicos en privado. O se obsesionan por revisar las pertenencias de las víctimas o invadir su privacidad. O son demandantes. Ordenan o exigen, no piden ni toleran que sus necesidades no sean satisfechas. O son muy inseguros, excesivamente posesivos y celosos. Tienen una fuerte necesidad de controlar a los demás o de restringir los derechos y la libertad de otras personas. O tienen expectativas que no son realistas. Viven fuera de la realidad o tienen una alta capacidad de engañar a los demás y de engañarse a sí mismos. O tratan de aislar a la víctima de todo tipo de contacto humano, con sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo u otras fuentes de información. Psicópatas o sociópatas. No todos los psicópatas, también llamados sociópatas, son asesinos seriales. Muchos son astutos manipuladores, altamente peligrosos, que abusan emocionalmente de sus víctimas de un modo tan sutil que es difícil de percibir. Por lo general, se presentan como personas normales en la comunidad, pero en la intimidad suelen mostrar su cara oculta. Este tipo de abusadores tiende a negar sus abusos pretendiendo no comprender de qué se le está hablando, o culpando a la víctima de ser demasiado susceptible y malinterpretarlo todo, o mintiendo o tergiversando los hechos para generar confusión y hacer dudar a la víctima de sus propias capacidades intelectuales, etc. El sociópata muestra una cara encantadora en público, pero se ocupa de mantener a su víctima prisionera de sus abusos a través de la dependencia emocional, económica, física, social, etc. El mensaje subliminal constante que le envía a su víctima es: sin mí no eres nadie. No puedes valerte por ti mismo, si me dejas no podrás sobrevivir por ti mismo, etc. Además, los sociópatas desarrollan una dependencia patológica con sus víctimas, ya que necesitan una víctima en su vida para que ésta tenga sentido. Como dijimos antes, estos abusadores son muy sutiles y muchas veces son difíciles de desenmascarar, especialmente cuando gozan de cierto prestigio social o profesional. Maneras en que actúa un abusador: amenaza a la víctima o amenaza a sus seres queridos. Es egoísta y solo busca satisfacer sus propias necesidades. Se cree con derechos especiales. El abusador hace que la víctima se sienta responsable por sus sentimientos, en lugar de hacerse responsable él mismo por sus propios sentimientos. Huye de cualquier contacto con la realidad o confrontación con sus emociones reales o las necesidades de los demás. Invade la privacidad de la víctima. No respeta los derechos de los demás. Incurre en deudas que la víctima tendrá que afrontar. Justifica cada una de sus acciones, aunque sean injustificables. Juzga o rechaza lo que víctima piensa, dice o hace. La insulta, la humilla o la ataca verbal o físicamente. La hace sentir culpable de sus acciones y decisiones para justificar sus actos de abuso. Necesita dominar las conversaciones y las ideas, y necesita ser el centro de atención en todo momento. No duda en usar a los demás para que den la cara por él o ella. Se escuda detrás de los demás. Se rehúsa a disculparse, siempre tiene la razón. No se hace cargo de su propia conducta. Subestima a la víctima, minimiza sus necesidades y sentimientos, o la ignora. Trata a los demás como si le debieran respeto o como si tuvieran que rendirle admiración. Tiene emociones superficiales. Usa castigos y recompensas para manipular emocionalmente a la víctima. Perfil de la víctima: la víctima del abuso emocional. Contrario a las creencias populares, las víctimas de abuso emocional no suelen ser personas débiles. La mayoría son personas fuertes, capaces de soportar presiones y agresiones constantes,
pero cuya autoestima se ha debilitado debido a la continua acción del maltrato psicológico que han sufrido. Así, estas personas, psicológicamente debilitadas, son receptoras de la agresión y la frustración de un abusador sin merecerlo. Hay víctimas que tienen un grado de tolerancia más alto al abuso y otras que tienen un grado de tolerancia menor. El problema principal del grado de tolerancia alto es que las víctimas se acostumbran a soportar una relación abusiva durante demasiado tiempo, mientras que aquellas personas con un grado de tolerancia más bajo tienden a resistir mucho menos tiempo en ese tipo de relación. Las razones por las que una persona establece una relación con un abusador son muchas, entre ellas, la falta de conocimiento suficiente acerca de la otra persona, la falta de información y conocimientos sobre las relaciones saludables y las relaciones no saludables, y su situación particular en un momento dado de su vida. Algunas víctimas presentan algunas de las siguientes características: suelen ser personas inseguras o muy ansiosas. El abusador ha debilitado el carácter de la víctima y le ha hecho dudar de su criterio o juicio personal. Las víctimas suelen sentirse inferiores a los demás. Suelen ser muy dependientes afectiva, emocional y económicamente. No sienten que merezcan ser respetadas como seres humanos. No hacen valer sus derechos. No son conscientes del hecho de que permiten que el abuso suceda. No creen ser capaces de triunfar por sí mismas. No imaginan la vida sin depender de los demás. Piensan que pueden cambiar al abusador. Planifican su vida en torno a otras personas, no la planifican de un modo independiente. Tienen expectativas que no son realistas. Tienen una personalidad sumisa, son personas sobreprotectoras. Sienten la necesidad de ser controladas, o protegidas, por otros. Son excesivamente tolerantes y condescendientes. Se engañan a sí mismas pensando que algún día, mágicamente, el abusador cambiará. Se culpan a sí mismas por los problemas ajenos, o culpan al mundo, o a la vida, o a una situación particular, acerca de lo que les sucede en el presente. Suelen tener una baja autoestima o una autoestima muy deteriorada. Suelen tener problemas para poner límites y decir no. Dan por sentado que lo que dicen los demás es ley. Hay que tener en cuenta que las víctimas de abuso emocional no son masoquistas, no disfrutan en absoluto ser maltratadas y tampoco tienen la culpa de que un abusador las maltrate emocionalmente. Nadie merece ser maltratado emocionalmente. Además, al igual que los abusadores, las víctimas también pueden ser conscientes o inconscientes por lo que refiere al abuso emocional en sí mismo. Las víctimas inconscientes son aquellas que no saben que están siendo abusadas emocionalmente. Por ejemplo, los niños no vienen a este mundo con un manual de cómo deberían ser criados correctamente, bajo el brazo. Crecen y se desarrollan pensando que la manera en que sus padres los crían es la adecuada. Así, quizás aprenden que es correcto que un adulto les diga que inútil eres cuando cometen un error. Luego, en la vida adulta aceptarán que alguien les diga que inútil eres, como si fuera algo natural y aceptable. Por otro lado, están también las víctimas conscientes, vale decir, quienes si se dan cuenta, en algún momento, que están siendo abusadas emocionalmente. El hecho de que una víctima de abuso emocional, que haya tomado conciencia del abuso que sufre, no deje a su abusador, no significa que esa víctima esté feliz con su rol de víctima o siendo receptora de la agresión y el maltrato emocional del abusador. Terminar con una relación abusiva lleva tiempo y mucho trabajo personal. Por esta razón, es importante que las víctimas de abuso emocional se informen bien acerca de qué constituye un abuso de este tipo y con qué herramientas pueden contar para recobrar su confianza y afianzar su autoestima. Recursos y prevención contra el abuso emocional. ¿Cómo prevenir o solucionar el problema del abuso emocional? Principalmente, es importante incorporar la mayor cantidad de información y conocimientos que sea posible acerca de este tema. Asimismo, un apoyo terapéutico, ya se trate de una psicoterapia convencional o una terapia alternativa como un curso de crecimiento, desarrollo y superación personal, le ayudarán a adquirir las herramientas necesarias para poder terminar con una relación abusiva. Este tipo de cursos,
como también las psicoterapias, le ayudarán a desarrollar habilidades sociales que le permitirán establecer relaciones saludables en el futuro. Además, en la comunidad, como también en Internet, puede buscar grupos de apoyo e información sobre las distintas terapias y los cursos disponibles en su área, o a distancia. No olvide que, en casos extremos, la mayoría de los países cuenta con alguna línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica, o centros de defensa de los derechos de los ciudadanos, donde puede informar si es víctima de un abuso o acoso en su comunidad. Asimismo, muchas bibliotecas públicas pueden brindarle información acerca de cursos, grupos de apoyo o agencias gubernamentales que brinden servicios de asistencia gratuita, social, familiar, etc. Recuerde que el abuso emocional es una manera inadecuada de relacionarse con los demás y se produce debido a patrones de conducta negativos que, en muchos casos, pueden modificarse.